Yo una de las cosas que le subí en el día de hoy, más allá de estas dos clases, fue la RT37 para el caso que no la tuvieran. ¿De acuerdo? Nosotros en este curso lo que vamos a ver es la RT37, no solo las normas de auditoría, sino la RT37 en forma global. En primer lugar, bueno, este es el título que tiene la RT, que habla de normas de auditoría, que habla de normas de revisión de estados financieros de periodos intermedios, habla de otros encargos de aseguramiento, habla de certificaciones, que esto es un encargo que, digamos, es muy argentino, no es una norma internacional respecto del tema certificaciones. Y por último, servicios relacionados. Entonces, esto es un poco un comentario respecto de que algo de que yo les hago hincapié desde el otro día y hoy le hice nuevamente, que la RT37 vino a reemplazar a la RT7, en primer lugar un poco para ir hacia esas normas internacionales, o sea, algunos conceptos que tienen esas normas internacionales, introducirlos en esta norma. A su vez, incorporar a la norma conceptos que tenía, que era la bibliografía, que todos conocen, los diversos manuales, existían estos elementos y, por supuesto, eran aplicados, pero no estaban surgiendo de la norma propiamente dicha, sino que eran una forma de aplicar porque la bibliografía de alguna manera lo estaba estableciendo. Y por último, digamos que habla, por un lado, de tratar de jerarquizar la profesión a partir de ir hacia esas normas internacionales y regula esos otros servicios que hicimos mención que no estaban incorporados en la RT7. Entonces, nosotros acá es un poco la estructura que tiene la RT37, donde está su introducción. Luego viene un concepto general, por eso tiene este título, donde hay tres conceptos que son la condición básica, ¿sí?, respecto del ejercicio profesional, las normas para el desarrollo de un encargo y normas sobre informes. Esto es general para para todo tipo de encargo. Tanto en las normas para el desarrollo del encargo y sobre informes, en cada caso las vuelve a analizar para aplicarlas en cada caso en particular. Pero esto es los conceptos generales básicos que tiene la norma. Y el primer concepto que es fundamental y que no se repite, pero que es trascendental respecto de cualquier tipo de encargo, es el concepto que tiene la norma y habla de independencia. ¿Qué es la independencia? Bueno, esta independencia es respecto del ente sobre el cual uno está trabajando. Uno debe ser independiente. ¿Recuerdan ustedes el otro día cuando habíamos hecho las formas de clasificar las auditorías y teníamos auditorías internas y auditorías externas? Yo les dije que en el caso de una auditoría interna es respecto de lo que se está auditando, o sea, si esa auditoría es un sector dentro de la organización que depende solamente de la máxima autoridad y que hará este tipo de auditorías en los diversos sectores que componen esa organización. En caso, a diferencia del caso de la auditoría externa, donde el profesional es externo a la organización sobre la cual está trabajando. Y en este caso,
la resolución receptó un concepto que es el de auditoría externa. O sea, no, antiguamente en la RT7 había el concepto general, el concepto general de independencia lo tenía respecto de un concepto que era de los sistemas. O sea, no hablaba de ser externo a la organización, sino hablaba de ser externo a los sistemas. De manera tal que de alguna manera estaba incluyendo el concepto de independencia hacia esa auditoría interna, ¿sí? En este caso en particular se sintetizó en auditoría externa del ente sobre el cual se va a hacer el encargo. No importa si es una auditoría, no importa si es una revisión de periodo intermedio, no importa si es aplicación de procedimientos para una auditoría teóricamente operacional, ¿no? Acá, para aplicar la RT37, el concepto de independencia es respecto de la organización sobre la cual se está realizando el encargo. Bueno, otro concepto que nos trae la norma es en qué casos no existe independencia. Ustedes lo tienen que saber de memoria para el examen, en los casos que no existe independencia. Por ejemplo, en el caso habla de que el profesional tuviera relación de dependencia o que los honorarios están regulados o van en concordancia con el resultado que obtuviera la empresa, pero aquí hay que hacer mención en lo que denominan honorarios establecidos por los consejos profesionales. En ese caso, los consejos profesionales establecen los honorarios mínimos en función de la importancia del ente, y en ese caso toman en consideración los activos del ente y las ventas también. Y en función de eso establecen estos honorarios mínimos que muchas veces tienen relación con aportes a las cajas de previsión que tienen estos consejos profesionales. O sea, más allá, ustedes saben que existe la caja de autónomos, la cual los profesionales que somos independientes debemos aportar, pero hay ciertos consejos profesionales que establecieron cajas de previsión específicas para los matriculados dentro de esta provincia y para ello estableciendo un porcentaje sobre los honorarios. O sea, que dice 100 pesos son los honorarios mínimos, bueno, el 10% estará destinado a la caja correspondiente. Bueno, luego nos habla de vinculación económica, en qué casos ahí está establecido este concepto de independencia respecto de, por ejemplo, entes que pudieran tener vinculación económica, ya sea por capitales, ya sea por, de pronto, quienes toman las decisiones. ¿Está bien? También nos habla del concepto de alcance de las incompatibilidades. En este caso en particular tenemos no solo el profesional que actúa, sino también sus colaboradores. ¿De acuerdo? Bueno, acá tienen el concepto de la Real Academia, ¿sí?, que dice que ser independiente es ser una persona que sostiene
sus derechos, sus opiniones sin admitir intervención ajena. Es decir, que es independiente cuando no se tienen prejuicios. ¿De acuerdo? Bueno. En cuanto al Código de Ética de la Federación Internacional, habla de dos tipos de independencia. Por un lado, habla de lo que denominamos independencia real y lo que es la independencia aparente. Desde ya, la independencia real es la actitud que tiene el profesional, ¿de acuerdo? Y que le permite expresar una opinión o una conclusión, ¿sí? Y para dar esta opinión debe ser independiente con relación al ente que se refiere a la información objeto del encargo. Aquí vale aclarar que esta independencia es una independencia que es fundamental dentro de la estructura del profesional. ¿Por qué? Porque así como en el caso de la independencia aparente está definida en la norma propiamente dicha, ¿sí? O sea, en qué casos no existe independencia, decíamos mención recién. En la independencia real, por ejemplo, no aparece dentro de la falta de independencia el hecho de que yo le haga una tarea, un trabajo a un amigo. Entonces, no dice, el contador no le puede realizar un trabajo a un amigo. Pero evidentemente es muy factible que no haya independencia real en ese caso. ¿De acuerdo? Y lo que yo les dije, el contador público, en adelante, indistintamente el contador debe tener independencia con relación al ente al que se refiere la información objeto del encargo, eso está incorporado en la RT 37, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Y es lo que yo les había dado como concepto de independencia y que anteriormente en la RT 7 esto estaba incorporado en la parte que hablaba de auditoría de estados contables. Acá más rápidamente están enumerados, ¿sí? En qué casos no es independiente. Entonces, como yo les dije, relación de dependencia, parentesco hasta el 4º grado, socio, asociado, director, intereses significativos, remuneración contingente, remuneración pactada en función del resultado del periodo, etc. ¿Sí? Entonces, habíamos hablado el tema de vinculación económica, yo ya se los había anticipado, cuando existe una participación significativa de capitales, o sea que existe una influencia significativa, ¿sí? O sean los mismos socios, directores o accionistas, o que conformen un mismo grupo económico. En esos casos existe una vinculación económica. Para el caso de que, por ejemplo, yo trabaje en relación de dependencia en una empresa que forma parte de un grupo económico, no estaría en condiciones de hacer la auditoría a otra empresa del mismo grupo. Esto es lo que está diciendo. El alcance de las incompatibilidades, esto ya se los expliqué, básicamente no solo para el contador, sino para el equipo de trabajo. Y acá hago mención al equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de pertenecer a un estudio, ¿de acuerdo? Y no estar en el área, sino de pronto estar en otra de las áreas del estudio, esta incompatibilidad muchas veces no se da. Y después tiene que ver con lo último que hablábamos recién, que son otras disposiciones aplicables que pueden ser consideradas alguna norma legal o reglamentaria o algún código de ética que deba ser aplicado específicamente. Ejemplo de esto sería si yo estoy, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores tiene normas específicas para aquellos
que son auditores de estados contables de empresas que cotizan en bolsa. Bueno, veamos rápidamente las normas para el desarrollo de un encargo. Dice que debe desarrollar su tarea. ¿A qué efectos? A efectos de reunir elementos de juicio válidos y suficientes que puedan o permitan respaldar las aseveraciones formuladas en su informe. ¿De acuerdo? O sea, este concepto es el concepto básico. Aplicar procedimientos, reunir elementos de juicio válidos y suficientes. ¿De acuerdo? También denominados bueno. Y debe realizar su tarea en forma planificada. Esto lo vamos a ver. Estos dos conceptos son conceptos que van a verse reflejados en todo desarrollo de cualquier tipo de encargo. Evidencias. Me salió. Los elementos de juicio válidos y eficientes son evidencias que respaldan las opiniones o aseveraciones que voy a formular en mi informe. Acá la tarea dice que debe ser planificada en función de los objetivos y la norma hace mención a que es, no que es obligatorio, sino que es más bien que podría ser como un elemento válido para el trabajo. En realidad, la norma internacional habla como que debe estar dentro de los papeles de trabajo la planificación del encargo. Bien, la documentación del encargo, en definitiva, la podemos documentar en papeles de trabajo. ¿De acuerdo? Estos papeles de trabajo deben contener, en primer lugar, la descripción de la tarea realizada, los datos y antecedentes recogidos, conclusiones particulares, ¿sí? Aquí, en definitiva, pueden ser elaborados por el propio profesional o de pronto pueden ser evidencias recogidas, ¿sí? ¿Cuál? Por ejemplo, si nosotros vamos a verificar o vamos a tomar un arqueo de caja, tendremos por un lado el papel donde establezcamos qué encontramos, o sea, qué dinero hemos encontrado, el cual estará firmado también por el tesorero, o sea, quien custodia esos elementos. Para el caso, por ejemplo, de como vamos a ver, no se asusten, pero en el caso de una cuenta por cobrar, seguramente el profesional pida que se envíe lo que se denomina una circularización, y esa circularización, que no es ni más ni menos que buscar un dato enviarle una carta a un tercero para que devuelva con el dato que ese tercero tiene. En ese caso en particular, la nota es una evidencia respecto de que hemos visto si realmente el monto del cual se establece en los estados contables se corresponde con lo que realmente este cliente debe. Luego tendremos conclusiones de carácter particular en cada uno de los, por ejemplo, en el caso de estados financieros de cada uno de los rubros, y después con un concepto mucho más general sobre lo que vamos a trabajar respecto a esos estados financieros. Dice que lo debemos conservar por 10 años como mínimo, o sea, todo este tipo de documentación. O
sea, todos estos papeles de trabajo, si nos lo vienen a pedir, durante esos 10 años debemos tenerlos a mano. Vale aquí aclarar que la RT6 hablaba de 6 años y no de 10. Y esto fue incrementado a los 10 años por el concepto de lavado de dinero. Como vamos a ver oportunamente, los profesionales que realizan auditorías, en muchos casos tienen que estar inscriptos ante la UIF y a su vez deben aplicar procedimientos específicos respecto del tema del lavado de dinero, y como la ley establece que son 10 años lo que debe conservarse la documentación en el caso de lavado de dinero, aquellos que elaboraron la RT37 dijeron que, bueno, entonces pongamos 10 años. Realmente me pareció, y esto lo discutí oportunamente, porque me parece que aquellos profesionales que no le cabe el concepto de estar encuadrados en el tema de la UIF, no tienen por qué tener y llenarse de documentación de 10 años de sus clientes. 6 años me parecía más que razonable. Pero bueno, por último, también como parte de esos papeles de trabajo están lo que se denominan programas de trabajo. Ya lo vamos a ir viendo oportunamente, que lo que contienen básicamente son qué procedimientos, ¿sí?, hemos elaborado a efectos de poder obtener elementos de juicio válidos y suficientes, ¿sí?, a través de la aplicación de los mismos. Y dice también la norma, así como el tema de la planificación, que es recomendable que sean escritos, pero en la norma internacional dice que deben ser por escritos. Estos papeles de trabajo ya son propiedad del profesional, ¿sí?, y es el resultado de la aplicación de estos procedimientos. En muchos casos, este tipo de papeles de trabajo contienen información confidencial. Entonces, normalmente cuando nosotros firmamos con el cliente, muchas veces se firma un convenio de confidencialidad entre el cliente y el profesional. ¿De acuerdo? Ahora, podrá, dice la norma, hacer pública dicha información cuando lo autorice el cliente del ente, cuando lo establezcan las leyes o medie un requerimiento judicial. En el caso de lo que hablábamos anteriormente, que es lavado de dinero, la ley propiamente, para que nosotros armemos lo que se denomina un reporte de operación sospechosa, debemos tener elementos para respaldar ese reporte, ¿de acuerdo? Y un requerimiento judicial puede ser algún elemento de una controversia entre, por ejemplo, algún inversor o algún accionista del ente. Bueno, estos son elementos adicionales que trae la RT37, que habla de un principio de economía aplicable, o sea, como les dije, y está abajo, tiene una directa relación con las bases selectivas sobre el cual vamos a trabajar en el caso de las auditorías. Esto no es aplicable a las certificaciones, ya que las certificaciones no se puede trabajar sobre bases selectivas, sino que se trabaja sobre el 100% del universo.
tenemos que tener en consideración el concepto de significación y el concepto de riesgo, que es lo que hoy día se tiene en consideración para planificar, y a su vez el riesgo, como lo vamos a ver oportunamente, es algo que en auditoría está presente constantemente. El riesgo en el caso de la auditoría es dar una opinión equivocada respecto del juego de estados contables, ya sea porque digamos que representan la situación del ente y no la representan, o viceversa, es decir, que no la representan y la representan. El concepto de significación o significatividad, como lo quieran expresar, en este caso en particular, es algo que es muy subjetivo. Como lo vamos a ver oportunamente cuando veamos informes, el concepto de significatividad es una zona gris y subjetiva. O sea, esto no hay cuándo es algo significativo, cuándo deja de serlo, cuándo es altamente significativo. Es realmente muy, muy difícil de establecer. Como le dije recién, vamos a trabajar sobre bases selectivas, o sea, sobre un muestreo. Y también nos dice que debemos obtener una manifestación escrita, suscrita por la dirección a efectos de confirmar determinadas materias. Esto se denomina, oportunamente también lo vamos a ver, cartas de gerencia. La carta de gerencia es ni más ni menos que una manifestación escrita que nosotros establecemos qué tópicos o qué materia tiene que estar firmada por parte de la dirección del ente. Muy normal que muchas veces existan cierto tipo de tareas, las cuales, por ejemplo, cómo fue evaluado o cómo fueron evaluados los bienes de cambio. Entonces, lo que yo le pido a la dirección es que me expresen una nota de acuerdo a cómo han sido evaluados los correspondientes bienes de cambio. Por otro lado, me habla de procedimientos, y en este caso, como vamos a ver, tipo de procedimientos pueden ser una verificación de toma de inventario de bienes de cambio, puede ser un arqueo de valores, puede ser la verificación de una circularización a proveedores, en fin. Esos son, como oportunamente ya veremos, procedimientos denominados usuales. Entonces nos habla la norma que en el caso de que estos procedimientos usuales no nos den resultado, podemos aplicar procedimientos alternativos, ¿de acuerdo? Y entonces lo único que tenemos que explicar es por qué estamos trabajando procedimientos alternativos y no usuales. Vale, aquí aclararles que entonces tengo que dejar asentado que los procedimientos usuales los he tratado de aplicar y que no he obtenido la respuesta buscada, que sí la puedo haber tenido por procedimientos alternativos. Ejemplo de esto, hablamos anteriormente, por ejemplo, respecto del tema de lo que nos denominamos circularización, que es una forma de una nota enviada, por ejemplo, a un cliente para que le responda al profesional cuál es el saldo que tiene en sus registros, para ver si es coincidente con el saldo que tiene la empresa que está bajo auditoría. Pero supónganse ustedes que no tenemos respuestas sobre este tipo de procedimientos, entonces seguramente haré un procedimiento alternativo tal cual es cobros posteriores a fecha de cierre, con lo cual verificaré si se cancela el saldo, ¿sí?, que tenía el ente a la fecha de cierre de los estados contables. Por último, nos habla también de la utilización del trabajo de un experto
En este caso tiene que ver básicamente, piensen ustedes, nosotros no sabemos de todo. Entonces muchas veces vamos a tener que ir a caer en algún profesional que nos ayude en la tarea. Ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, ustedes saben lo que es una cementera. ¿Saben lo que es una cementera? Sí, donde se preparan los materiales para hacer edificios. ¿Donde se plantan? ¿No es del campo, profe? ¿Cómo? ¿Del campo, no es? Sí. Donde se cultiva eso. Donde se generan los cultivos. Exactamente. Una cementera es exactamente donde se arma el cultivo. Sí, sí. Como ustedes saben, la RT correspondiente, la 22, es la que habla de evaluación de bienes biológicos. ¿Está bien? Entonces, no, tiene que ver con el crecimiento. ¿Está bien? No es solamente con los costos incurridos, sino también con el crecimiento de los bienes. Entonces, si yo tengo que evaluar una cementera, no la voy a trabajar por costos incurridos solamente. Tengo que agarrar un ingeniero agrónomo y que me la evalúe el ingeniero agrónomo y no yo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo mismo podría, o más fácil para verlo, es en el caso de que la empresa tenga, por ejemplo, sea una maderera y tenga bosques, ¿de acuerdo? Donde saca la madera. Entonces, ¿cuánto vale ese bosque? Para eso necesito un ingeniero agrónomo que sepa, por supuesto, de este tipo de plantas y me evalúe, ¿sí?, esos bosques que están ahí, que yo, como profesional, a lo sumo diré qué lindos árboles o qué feos, pero no mucho más que esto. Bueno. Por último, nos queda el concepto general desde ya, que es, como vimos, la parte de independencia, vimos las normas sobre el encargo, teniendo presente la temática de los papeles de trabajo. Y ahora, por último, este concepto general nos habla de las normas sobre informes. Entonces, que estos informes deben cumplir con los requisitos de la información, deben ser escritos y debe quedar en evidencia la relación que tiene el contador con dicha información. En este caso, lo que está diciendo acá, esto último, es porque normalmente nosotros vamos a elaborar un informe y ese informe va a estar relacionado con el juego de estados contables. En ese caso, en el caso del juego de estados contables, sobre lo que nosotros estamos dando la opinión, deberemos tener claro, o sea, debe quedar claro que eso es lo que nosotros estamos opinando sobre ese material. Para eso, normalmente, se deja sentado, o sea, ese estado de situación está firmado por el profesional y arriba dice, conjuntamente con mi informe de fecha, no sé, 10 de marzo del 2021, ¿de acuerdo? Que es la fecha del informe. Firma el profesional y está la matrícula, etc. Esto es básicamente, ¿sí?, cómo los informes deben estar estructurados. Y entonces nos habla de un título adecuado, ¿sí? En el caso de una auditoría de estados contables, informe del auditor independiente, en el caso de una certificación, por ejemplo, de ingresos, de la certificación de ingresos, etc. ¿A quién está destinado? O sea, ¿quién es el destinatario?
ya sea quien nos haya contratado o a quien el que nos contrató nos dice que debemos elaborar ese informe para, por ejemplo, en el caso, podría ser de un franchising, bueno, quien es el franquiciante nos puede contratar para la franquicia, ¿de acuerdo? Luego nos habla de un apartado introductorio donde debemos identificar claramente, ¿sí?, el objeto del trabajo y el motivo del encargo. ¿Está bien? En el caso, volvemos de estados contables, será que realizar mi auditoría del juego de estados contables de la empresa X a tal fecha. Luego tiene que haber una responsabilidad de quien elabora ese juego de estados contables y por otro lado la responsabilidad del auditor o contador de acuerdo al tipo de tarea que esté realizando. Hay que dejar asentado, dice, la tarea que hemos realizado y acá dice opinión. En realidad puede ser una conclusión, una manifestación u opinión. O sea, cualquiera de estas tres son diferentes porque una cosa es opinar, otra cosa es manifestarse de que algo, que un encargo está dentro de que no me ha llamado nada la atención y en consecuencia me parece que está bien, ¿sí? O concluir que los elementos que me han brindado son razonables para elaborar este informe. Dice que si existieran algún elemento adicional para una mejor comprensión, y aquí hay que agregarle que en el caso de las auditorías de estados contables existe un título que son los, digamos, elementos que las normas legales me obligan a expresarme. Ejemplo, si existe o no deuda con la caja de previsión o de pronto que pudiera haber aplicado procedimientos adicionales por el tema de lavado de dinero, etc. Por otro lado, establece que debemos establecer un lugar y una fecha. Y acá hay esto que parece muy simple y fácil, es algo fundamental. Como ustedes saben, ya se los dije, nosotros somos 24 consejos profesionales. Entonces, el lugar y la fecha donde nosotros, donde nosotros estamos estableciendo, ¿qué significa? Que tengo que estar matriculado sobre ese lugar. O sea, yo como profesional en ciencia económica de capital no puedo firmar un informe y poner, no sé, San Isidro o Loma de Zamora, porque no tengo matrícula de provincia de Buenos Aires. La fecha es básicamente hasta donde yo estoy, digamos, responsabilizándome de la existencia de algún elemento posterior a esa fecha. No se me puede hacer responsable porque no tengo la bola de cristal, no tengo por qué saberlo. Luego, por último, la identificación profesional y su firma. Bueno, nos habla respecto de este tipo de informes que cada párrafo tiene que tener un título apropiado. Esto ya lo vamos a ver oportunamente cuando veamos informes. O sea, de pronto eso que hablábamos recién, responsabilidad de quien elaboró el juego de estados contables, lo denominamos responsabilidad de la dirección. La parte que tiene que ver con el profesional la denominamos responsabilidad del auditor y así sucesivamente. Cada párrafo que nosotros elaboramos en cualquier tipo de informe debe tener un título claro de qué está incorporado dentro de eso. Esto es lo mismo, como dice ahí,
igual que la norma internacional. Y por último, algunos tipos de informe podrían contener una cláusula de restricción en la distribución, o sea, de pronto algún tipo de informe sobre, no de auditoría básicamente, sino de otro tipo de encargos, que pudieran trascender y que si un tercero que no tiene en claro por qué ha sido elaborado ese tipo de informe, pudiera llevarlo a equivocarse en una toma de decisiones. Bueno, hasta acá se va entendiendo, ¿no? ¿No? Sí, profe, se va entendiendo. Sí, profesor, le habla Elena, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Todas las que quiera. Mire, a ver si esta vez entendí. La circularización la hace el auditor, no el ente. La circularización es un papel de trabajo que tiene el auditor para verificar si los deudores por ventas son reales como me aparecen en el estado contable, o el banco, o los créditos. No lo hace el ente. No. A ver si... Igual lo vamos a ver oportunamente. Usted sabe que existe una filmina sobre conceptos de circularización. Quien establece es el profesional. El que lo lleva adelante es la empresa. ¿De acuerdo? Y la respuesta va al profesional. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. No es que el profesional... primero, la empresa me da a mí, vamos a hacer una circularización a clientes. La empresa le pido, cierra los estados contables y le pido a la semana, le pido que me baje el listado de clientes con saldo. ¿Está bien? Tomo, ya sea por cualquiera de los métodos que vamos a ver respecto de la muestra, tomo la muestra y digo a la empresa, esta gente hay que circularizar. ¿De acuerdo? Entonces, usted de esta gente me la circulariza. Yo le establecí previamente a quiénes va a circularizar. La empresa manda la nota que firma normalmente el gerente administrativo o el director, etc. Y le pide a los clientes que contesten a el estudio fulano de tal, que son mis auditores. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Cuando a mí me llega, va a ser parte de esos papeles de trabajo que hablábamos anteriormente, esos elementos de juicio